ya está grabando. Supuestamente ya está grabando. Voy a ponerme que se me quita la ventana emergente del chat. Ahí estoy. Ya os veo si me decís algo. Bueno, que se nos cae aquí. Se nos cae la amiga. La vamos a poner. Vamos a sujetarla. Bueno, fíjate. Bueno. Ahí queda. No se ve mucho, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, Candra. Yo que lo había puesto para que lo vieseis, pero bueno, se nos cae. No está, la infraestructura no es la idónea. Lo que estábamos comentando. El otro día acabamos, bueno, pues viendo, como os comentaba, el peligro que llevan los procesos que siguen dinámicas exponenciales. Fijaos, entre esos procesos, uno muy sencillo de comprender, de estos que siguen, lo que digo, la dinámica de una bola de nieve cayendo por una cuesta, ¿no? Estos procesos de estos, hablando de nieve, es el deshielo del Ártico, ¿no? Sabemos que el deshielo del Ártico, fijaos, todos tenéis una idea, ¿no? Más o menos de que el Ártico se está deshelando, el Ártico y el Antártico, los polos se están deshelando. Pero ese deshielo tampoco es lineal, ese deshielo también sigue una dinámica exponencial. ¿Por qué? Pues porque tiene factores de retroalimentación positiva que hacen que se dispare en determinados momentos y que por lo tanto se acelere el proceso de deshielo. No, si se ha deshelado una cantidad en los últimos 5 años subiendo el X calor, al subir más calor no es que se vaya a deshelar la cantidad correspondiente, sino que se va a deshelar muchísimo más. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque, bueno, es fácil de entender. En cuanto la capa de hielo se va adelgazando, va quedando más visible el suelo que hay debajo, ¿no? El hielo refleja muy bien la luz solar y por lo tanto absorbe poco calor, pero cuando se va reflejando la roca, que es más oscura, que está debajo, pues cada vez absorbe más calor y cada vez se derrite más rápido. Esos procesos en el deshielo son claros y son fundamentales. Y estamos en ello y sabemos que el deshielo del Ártico se está produciendo mucho más rápido de lo que esperábamos, sobre todo el del Ártico, que es el que, bueno, pues más fácilmente y que más intereses además hay en controlar y porque se abre una ruta importante marítima por el Ártico, etcétera, etcétera. O sea, esto se sabía, ya sabéis que desde que están el informe de los límites del crecimiento, aunque se les atacó y se los puso a parir y a caer de un burro en el ámbito científico. Sin embargo, bueno, pues hay evidencia hoy de que las grandes petroleras lo sabían, contaban con ello y que incluso hicieron los cambios necesarios, como por ejemplo, bueno, hace nada en la 2 echaron un documental. Fijaos, si es que lo gordo de estas cosas, es que está publicado, es que está contado, es que está emitido, pero no le damos la importancia que le tenemos que dar y además nunca pasa nada, que es lo que genera la impotencia que nos genera, ¿no? Y lo que es la fuente realmente, yo creo, de esa ecoansiedad que tenemos. Y es que nos cuentan que hay una gran catástrofe, que estos han hecho estas burradas y no pasa nada, no pasa nada. Aquí nadie paga, no hay consecuencias, no hacemos nada ante la situación grave. Nos cuentan que hay una situación grave, pero ¿y qué? Aquí nos dicen que tenemos que seguir la vida como si no pasase nada, ¿no? Esas contradicciones son terribles, ¿no? Digo que hace unos días en la 2 echaron un documental, una de estas noches lo vi, sobre para demostrar que las petroleras conocían, las grandes petroleras, ExxonMobil, por ejemplo, conocían las consecuencias del consumo elevado de combustibles fósiles, ¿no? Del cambio climático, de la aceleración del cambio climático, del calentamiento global, del deshielo de los polos. Fijaos que ExxonMobil, por ejemplo, elevó en los años 50, a partir de los años 50, a los años 70, perdón, elevó las plataformas petrolíferas previendo posibles elevaciones del nivel del mar por el deshielo, ¿no? Y también hay un oleoducto, creo, no sé si es un oleoducto o un gasoducto, ahora mismo no lo recuerdo, que atraviesa todo el norte de América, desde Alaska hacia Estados Unidos, hacia el resto de los estados de Estados Unidos, y ahí, por ejemplo, los pilotes que mantienen la estructura del oleoducto, pues eran 2 metros más profundos, los clavaron 2 metros más profundos y eran 2 metros más largos de lo habitual, de lo que se suponía que tenía que tener,
porque sabían que se estaba deshelando el permafrost y que se deshelaría en unos años. En ese momento no se estaba deshelando, pero ya lo previeron para que cuando se produjese el deshielo su oleoducto mantuviese la estructura. O sea que es evidente que lo sabían, lo conocían y sabían lo que iba a ocurrir. Con el permafrost, por cierto, también es otro de los puntos interesantes, ¿no? Otro de los puntos en los que la retroalimentación positiva va haciendo que el deshielo del permafrost sea cada vez más fuerte y más rápido. ¿Sabéis lo que es el permafrost, no? El permafrost es una capa de suelo que hay en todo el norte de América y en Siberia, en toda la parte dentro del círculo glaciar ártico. El suelo está helado en varios metros. Y ese suelo helado, que lleva helado siglos, ¿de acuerdo? Mantiene además... sujeta, por así decir, grandes cantidades de metano. Eso es uno de los grandes problemas que tiene el permafrost. Hay imágenes por ahí hoy día de rusos que hacen un agujero en el permafrost y ponen un mechero y sale porque prende el gas. Es decir, tienen grandes cantidades de metano en ese permafrost almacenadas de manera natural. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se va deshelando el permafrost, este suelo, aparte de que hoy día hay grandes partes de Alaska y grandes partes de Siberia que se les están desbaratando todos, hay riesgo de colapso de edificios y de infraestructuras, porque el suelo se les está moviendo, se está deshelando un suelo que llevaba siglos helado. Entonces, al producirse este deshielo, se va liberando el metano, y el metano es un gas de efecto invernadero, un gas bastante más potente como parapeto para evitar que salga la radiación solar que el CO2. Lo que pasa es que dura menos tiempo en la atmósfera, es más volátil, pero tiene un poder que multiplica en varias veces el del carbono. Con lo cual, imaginaos, si el permafrost empieza a deshelarse y el metano aumenta, el efecto invernadero es un proceso de bola de nieve. Cuanto más metano se emita, más se calienta, y cuanto más se calienta, más se derrite, y cuanto más se derrite, más metano se libera, y así sucesivamente, ¿no? Estos procesos de retroalimentación positiva que nos llevan al desastre. Sabíamos, como os digo, que estos... Por cierto, os voy a hacer una pregunta a los que estáis por lo menos atendiéndome ahora. ¿Por qué? Esto es una pregunta absurda, pero que hay que tener los conceptos bien asentados, porque si no, en cuanto digas algo, va a llegar el cuñado de turno y te va a rebatir con una chorrada, pero no vamos a saber responderla, ¿no? Y es importante tener la seguridad de que lo que decimos, de estar convencidos de lo que decimos. Esa es la cuestión. Lo que os decía, ¿por qué si el CO2 que se acumula en la atmósfera no deja salir la radiación, el calor que viene del Sol, ¿no? La luz que viene del Sol con calor llega a la Tierra y se refleja, y sin embargo no escapa? ¿Y cómo, sin embargo, la luz, el calor, la radiación solar sí atraviesa esa capa de CO2 para hasta llegar a la superficie terrestre? ¿Por qué entra pero no sale? ¿Sabéis por qué ocurre esto? Porque si no, habría quien podría pensar fácilmente, bueno, pues si el CO2 impide el paso de la radiación solar, también la impedirá de entrada, ¿sí o no? ¿Entendéis? ¿Por qué impide la salida, el rebote, y no impide la llegada? ¿Tenéis idea de por qué ocurre esto? El Alex, Carlos... Mira, parece que llega Raquel. No tenéis idea de por qué no ocurre esto. Pues ocurre simplemente porque la radiación solar cambia de longitud de onda. Y en la longitud de onda en la que entra, sí. En la longitud de onda con la que entra, sí atraviesa la atmósfera cargada de CO2, pero al tocar la superficie terrestre y reflejarse, cambia de longitud de onda. Y en ese cambio de longitud de onda, baja la longitud de onda y ya no puede escapar. ¿Entendéis? Que quiero decir, entra con una longitud de onda más pequeña y sale con una longitud de onda más grande porque ha perdido fuerza al impactar con la Tierra.
Sí, segunda ley de la termodinámica siempre hace que en cualquier transacción energética se pierda parte de la energía. Y al tocar la Tierra, parte de la energía queda en la Tierra y al rebote esta onda de radiación solar no puede salir porque cambia de longitud de onda. Fijaos, esto que parece una pregunta tonta, esto se lo he escuchado comentar a Fernando Valladares, que es otro de los grandes referentes que debíamos tener en cuenta. Os comenté el otro día a Alicia Valero, os comento ahora a Fernando Valladares. Fijaos, Fernando Valladares es del CSIC, es catedrático de ecología, creo, y uno de los grandes referentes que lleva mucho tiempo pegándose, intentando concienciarnos de cuál es la realidad. Es una de las personas que estuvo en el Congreso de los Diputados en el exterior, o sea, ha estado en el Congreso de los Diputados, ha estado contando a muchos grupos de diputados y a muchos grupos de empresariales y conferencias internacionales, etcétera, etcétera. O sea, es uno de los grandes, Fernando Valladares, ¿de acuerdo? Pero es uno de los que se manifestaron en el Congreso de los Diputados no hace mucho y lanzaron remolacha a la fachada del Congreso, que los detuvieron. Pues uno de los detenidos es Fernando Valladares. Ante esta gente, cuando hace estas cosas, daos cuenta que es una persona que las personas del ámbito académico no son dados al jaleo. O sea, vivirían muy bien haciendo sus cosas, sus investigaciones, haciendo sus publicaciones y ya está, no necesitan nada, sobre todo cuando llegan a un determinado nivel como estos que os comento, ¿no? Que tienen el nivel, tienen el prestigio internacional y la promoción internacional suficiente. Es decir, cuando algo no os cuadre en la información que recibáis, que vamos a recibir mucha información intoxicante en los próximos tiempos, de acuerdo, muchísima, pues plantearos el viejo adagio latino este de qui prodest, ¿no? Que salen todas en todas las series estas de asesinatos y de crímenes y policíacas. Es a quién beneficia, es lo que quiere decir. ¿A quién beneficia? Bueno, pues a esta gente no le beneficia nada en absoluto. A esta gente que le está dedicando un tiempo extra, un tiempo ingente, unos esfuerzos terribles. Además van a cualquier conferencia, a cualquier lado, a institutos de barrio, a la asociación de vecinos, a cualquier sitio. O sea, son gente totalmente accesible porque creen en lo que están haciendo y creen que la situación es lo suficientemente grave como para ponernos en marcha y como para echar el resto, que es lo que están haciendo, aunque precisamente en su ámbito académico les supone muchísimos problemas y bastantes trabas, que no es precisamente agradable para ellos. Sería mucho más fácil seguir la corriente y tirar para adelante sin quejarte y sin decir nada y sin poner colorado a quien hay que poner colorado. Esa es la cuestión. De acuerdo, pues como os comentaba, Fernando Valladares dice en varias de sus conferencias esto, cuenta que un niño le preguntó por qué la radiación solar entra, atraviesa el carbono para entrar y sin embargo el dióxido de carbono lo frena en la salida. Y es por eso, porque cambia de longitud de onda. ¿De acuerdo? Fijaos qué tontería, pero qué tontería que un cuñado de turno negacionista nos puede hacer temblar de repente nuestro argumentario, ¿no? Mirad, voy a poneros, vamos a verlas, a poneros esta captura de pantalla que hice el otro día, que os puse el otro día de Alicia Valero, que es esta de la esquina, la veis, en el que veíamos cómo el comportamiento exponencial, la famosa dinámica exponencial, función exponencial, que tiene el riesgo de que cuando nos queremos dar cuenta de que tenemos un problema ya es demasiado tarde, ¿no? Como la deforestación, el uso del agua, la extinción de especies, la sobreexplotación pesquera. Todos estos procesos y muchos otros llevan esas dinámicas exponenciales, como veis, una aceleración de manera que según se va avanzando se va acelerando el proceso, no sigue un proceso lineal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, Alicia Valero comentaba en esta diapositiva que planteaba ella, dice, el comportamiento exponencial se da en la explotación de todos los recursos naturales limitados. Eso es un punto importante. Limitados. Los recursos naturales son limitados, por definición, porque el mundo es finito. Es así, son recursos limitados. Ella y su grupo en la Universidad de Zaragoza son especialistas en materiales, en recursos materiales, en materias primas, fundamentalmente en recursos minerales. Fijaos, la siguiente
diapositiva que puse el otro día, que os puse, que también es de la misma conferencia de Alicia Valero, nos comentaba, y quiero hacer referencia a ella para que nos acordemos, que el crecimiento, la explotación que pone crecimiento exponencial de las materias primas. No es crecimiento exponencial de las materias primas, es crecimiento exponencial de la extracción de materias primas. ¿De acuerdo? Desgraciadamente las materias primas no crecen exponencialmente, sino maravilloso. Crecen exponencialmente, cada vez hay más y cada vez vamos utilizando más. Ideal, pero eso no es así. Las materias primas son las que hay. ¿De acuerdo? Son las que hay, las materias minerales, que es lo que ellos estudian fundamentalmente. Y comentaban, fijaos, que durante el siglo XXI hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Desde el 2000 al 2021, que es de donde tenían datos, se había consumido, se había extraído y facturado y manufacturado tanto cobre como en toda la historia de la humanidad, ¿no? Fijaos lo que es eso, ¿no? Fijaos que es solamente en 21 años lo mismo que en 3.000 años que se lleve extrayendo cobre de los yacimientos más arcaicos. No sé, quiero decir, fijaos lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en los siguientes años? ¿Qué es lo que? Y esto sin contar con que sin contar con la cantidad, la sobreelectrificación que se supone que tenemos que hacer para la transición energética, ¿no? Para la supuesta transición energética. Fijaos si ya se ha consumido este cobre, imaginaos si tenemos que electrificar todo para tener, por ejemplo, viable una red de cargadores y para el vehículo, no, el coche eléctrico. Pues es algo impensable, porque esto aquí nos está diciendo lo que ha consumido, pero hay otras conferencias en las que nos cuenta qué es lo que queda y qué materias primas serían, si hay reservas, si hay recursos minerales suficientes para hacer la transición energética, que es a las llamadas fuentes renovables, ¿no? a la energía renovable, si hay suficiente. Y bueno, planteaba que había muchos elementos que no, había 14 que era muy evidente que no había suficiente, no había en el planeta suficiente. Pero no es que no haya suficiente, es que los materiales tienen que estar lo suficientemente concentrados como para que se puedan extraer. Es decir, ahí si están diseminados, no es rentable, el esfuerzo energético que hay que hacer para lo que te va a devolver, ¿no? Fijaos que eso lo teníamos por un lado, por un lado teníamos el cobre, por otro teníamos el oro, en el que nos comentaban, fíjate en el oro, voy a poner el chat que si no nos veo. Nos comentaban que el oro se ha consumido en este siglo XX, en estos 21 años de los que tenían registro, la mitad de lo que se ha consumido en todo el resto de la historia de la humanidad. Y el oro se utiliza muchísimo en electrónica. Fijaos, tanto es así que hay otro fenómeno que os comentaré. Quiero decir, está por un lado como digo, la cantidad, la voracidad de consumo de las materias primas que tenemos que en estos 21 años del 2011, en el que contaba Alicia Valero en esta diapositiva, pues se ha consumido la mitad del oro, 0,8 o 0,6 veces, voy a verlo en el otro que aquí lo veo muy pequeño, 0,6 veces la plata, 0,8 casi una vez, lo mismo que en toda la historia de zinc, más de lo que se había consumido en el resto de la historia hasta el 2000 de níquel, de cobalto, una vez y media, de litio, prácticamente 2 veces lo que se había consumido en toda la historia de la humanidad antes del año 2000, ¿no? Fijaos, pero esto además tiene un problema añadido, y es que los recursos minerales no están disponibles, no están acumulados, imaginaos, en un barril con un grifo debajo que tú vas abriendo y va saliendo ese recurso mineral hasta que se agota, ¿no? No, desde el principio empieza a salir y hasta que se agota. No. Al principio cuesta, pero cuando encuentras la beta está concentrado el mineral, y las minas siguen un proceso de campana de Gauss clarísimo, ¿no? En el que fíjate, va subiendo, se va aumentando la explotación hasta que llega un momento en el que empieza a caer. Pero además las caídas suelen ser muy abruptas porque rápidamente, en cuanto baja la ley
¿no? La proporción de mineral que hay en la roca, del mineral puro que hay en la roca, al principio, cuando tú recoges lo que sea, fíjate, hasta unas manzanas de un manzano, es muy fácil coger las manzanas que están abajo, ¿no? Para recoger las siguientes ya vas a tener que hacer más esfuerzo, y las siguientes vas a coger una escalera, y una escalera más grande para las siguientes. Al final, para cada kilo de manzana te va a costar un esfuerzo muchísimo mayor si tienes que cogerlas de arriba del manzano. Pues con los recursos minerales es igual, pero hacia abajo, ¿no? En las minas cada vez se va penetrando más, se va comiendo más montaña, el camión que carga tiene que recorrer más kilometraje. Todo eso hace que para conseguir la misma cantidad, 1 kilo, por ejemplo, de mineral puro, del elemento que tú quieras, vas a tener que comerte más parte de montaña. O sea, eso ya hace, fíjate, que en sí las minas vayan perdiendo ley, que se dice, este oro de ley. El oro, por ejemplo, fijaos, el oro, comentaban también en varios de estos, no me acuerdo si era Alicia o si era el Arechavala, que ahora os comentaré de él también, ¿no? Antonio Arechavala, un geólogo de la Universidad de Navarra. Comentaban que en las minas de oro actuales hay una cantidad de oro, una proporción de oro bastante menor de la que hay en nuestros componentes electrónicos, en nuestro teléfono móvil. En los conectores va oro, o sea, los microchips llevan, para las conexiones de alta capacidad, llevan oro porque es muy bueno, ¿no? Pero llevan tracitas de oro, pero esas trazas de oro hacen que en un vertedero de elementos electrónicos la concentración de oro sea decenas de veces mayor de la que hay en la mina mejor de oro que haya en el planeta, ¿no? Tanto es así que en las Olimpiadas de Tokio se hicieron las medallas de oro, todas las medallas de oro se hicieron reciclando componentes electrónicos. Eso es, lo podéis ver, podéis buscarlo, eso es así, ¿no? Se hizo para el evento, pues por el concepto en sí, por el aprovechamiento y aunque evidentemente el extraer separar los residuos de los componentes electrónicos es complejo y no es sencillo, y en cuanto te descuides son procesos muy tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces no es fácil y es muy costoso. Por eso no se hace, sino sería mucho más rentable hacerlo aquí, ¿no? Que extraer oro de una mina. Ese es uno de los grandes problemas, y es que Alicia Valero también lo comentaba, ¿no? Lo que hacemos con los coches igual, que se dice, la Comunidad Europea ha forzado a que del coche se tenga que reciclar el 95%. Sí, se recicla el 95% de la masa, de la materia, del peso de un coche, y el 95% del peso de un coche es el 95% del peso de un coche es fundamentalmente acero. O sea, hay un montón de tipos de acero que lleva el coche que en peso es muchísimo. De alguna forma esto se va conectando también con el crecimiento, no sé si exponencial, de la población. Sí, claro que se conecta, no solo con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la población y el acceso de esa población a lo que se llaman economías de escala, ¿no? El problema, fíjate, no es que me comentaba hace años en Navapalos, cuando nos encontramos a Diomar, decía, mira, si el problema no es que Fernando Alonso contamine con un Fórmula 1 lo que contamina en 2 minutos. El problema es que todos tenemos coche. Esa es la realidad, ¿no? Y yo voy más allá. Es que nuestros coches son ridículos con lo que contamina, por ejemplo, un carguero de estos, de un supercarguero de containers, ¿no? Os doy un dato, simplemente. Y lo podéis buscar, que también con ponerlo en Google te van a salir un montón de noticias, porque salió no hace tanto tiempo. Comentaban que los 15 cargueros de contenedores, los 15 cargueros más grandes que hay en el mundo, contaminan, se hizo un estudio, y contaminan tanto como 760 millones de coches. 15 cargueros contaminan lo que 760 millones de coches. Con lo cual, la solución no pasa
porque tú y yo dejemos de coger el coche. Ni tú, ni yo, ni todos los que estamos conectados aquí, ni todas las personas que conozcamos, todos los que estamos aquí, dejamos de utilizar por completo cualquier vehículo de combustión interna y mientras esos cargueros sigan funcionando, lo nuestro es como un picotazo de mosquito. O sea, hace muy poco, muy poco. El problema es en sí el sistema de hiperproducción e hiperconsumo, ¿no? Y lo iremos viendo. Lo que os comentaba es esto, que las minas, es evidente que todos los recursos naturales, todas las minas, incluidas las de combustibles fósiles, se explotan de manera que al principio lo primero que se puede ir explotando es lo más rentable y posteriormente se va aplicando. Y esto, fíjate, hablan de recursos y de reservas y juegan con que no es lo mismo, porque pero de vez en cuando pasan algunos de una categoría a otra. ¿Por qué? Pues porque dicen, en cuanto estos son reservas que están ahí, que se sabe que no sé qué se van a utilizar, pero resulta que los recursos, que es la totalidad, si de repente, que no es rentable extraerlo en cuanto baja de determinada concentración de mineral, no es rentable porque se gasta más energía que la que se necesita, pero si sube el precio, pues de repente podemos aumentar un poquito más la extracción. Y si antes extraíamos hasta una pureza de 0,5, ahora vamos a extraer hasta una pureza de 0,4, porque ha subido el precio de esta materia prima y entonces no es rentable. Pero hay un margen ya muy estrecho. O sea, estamos llegando ya a los límites en todos los lados, ¿no? Si veis esto aquí que nos estaba diciendo la cantidad de cobre que hemos consumido, la cantidad de oro, la cantidad de plata, la cantidad de zinc, la cantidad de níquel, la cantidad de cobalto, la cantidad de litio, pero luego hay otros muchos. O sea, es los recursos, las minas que se van agotando y que cada vez va siendo más difícil extraerlo y más costoso. Esta voracidad extrema, fijaos, esta voracidad extrema que nos ha hecho que en el siglo XXI hayamos batido todos los récords de consumo hasta esto, estas frases que comenta Alicia Valero, que a mí me parecen espectaculares, estas afirmaciones, fijaos, nos da. Y aquí os enseño una diapositiva de una presentación de Antonio Arechavala, que es el que os he comentado antes, geólogo de la Universidad de Navarra, y otro de los que lleva tiempo comentándonos cuáles son los problemas, ¿no? Fijaos aquí lo que nos está hablando, lo que nos está comentando es el consumo, los distintos, es cómo funciona la energía. Vamos a ver si aquí puedo, esto yo creo que puedo hacerlo más grande todavía. Ahí está, y ahí lo vemos. ¿Cuáles son las fuentes primarias de energía, ¿no? Energía primaria consumida, en función de cuál es la fuente. Fijaos, desde 1800 hasta el 2021. Y aquí lo que nos está poniendo es, fijaos, que hasta en más o menos 1850, cuando empieza, me voy a poner las gafas porque esto ya lo veo muy mal. 1850, más o menos aproximadamente, la revolución industrial, cuando empiezan hasta aquí, era todo, como veis, todo biomasa. Voy a ponerme el panel del chat, que si no nos veo. Como os digo, hasta el 1850, hasta pasado la mitad del siglo XIX, prácticamente la humanidad se había mantenido con biomasa, tradicional biomasa, pone biomasa tradicional. Estos son datos oficiales de la Agencia Internacional de la Energía, etcétera, etcétera, y que están publicados, comentados y que lo saca a colación Arechavala en cuanto puede, ¿no? Antonio Arechavala, uno de los dos Antonios que nos están dando la turra con estas cosas y a los que debemos agradecer ese esfuerzo que están haciendo y la complicación que en su vida académica esto les está trayendo. Fijaos, como veis es prácticamente lineal. Cuando hablan de transición de un modelo energético a otro, fijaos qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? En 1850 la biomasa era lo único que se estaba, la biomasa, que es la energía animal, los esclavos, también es biomasa, ¿no? El carbón vegetal, la madera, etcétera, etcétera, toda esa energía que se necesita, porque todo al final depende de la energía. Fijaos, hasta 1850, hasta mediados del siglo XIX, era prácticamente solamente biomasa, hasta que aquí empieza a utilizarse una piedra negra que ahora echaba la cuenta que la descubrió mucho antes, en tiempos de Felipe II, un monje asturiano,
pero bueno, pues que no se le dio la importancia que se le dio hasta el siglo XIX, ¿no? Que es el carbón. El carbón, como veis, empieza y supone un aumento de la cantidad de energía que lleva que consume la humanidad, y como decía Carlos, fíjate hace un momento, como decía Carlos aquí, pues evidentemente va acompañado de un aumento de la población. O sea, este aumento de la energía acompaña un aumento de la población. Pero ¿cuál es la gallina y cuál es el huevo? ¿No? Quiero decir, realmente empezamos a consumir más energía, podemos hacer muchísimas más cosas y aumenta la seguridad, pues eso, vivimos mejor porque las fuentes energéticas nos han dado unas posibilidades increíbles y eso nos ha hecho, pero como toda cara tiene su cruz. Pero como veis, fijaos, de 1850 a 1900, al principio de 1900, ya se empieza a utilizar el llamado oro negro, que realmente fue oro negro, y es oro negro, ¿no? Lo que nos ha supuesto ese líquido oscuro con un poder calórico que hasta el momento que una densidad energética que nada más, no hemos encontrado otra materia y con esas capacidades, esas propiedades, encima que las coges, las almacenas, las llevas, las transportas con 1 litro, tienes la energía de un montón de horas de un humano, ¿no? Con 1 litro de petróleo. Como veis, se empieza a consumir aquí petróleo y ya entramos en la mitad del siglo XX y vamos avanzando por aquí. Por aquí está cuando nacimos nosotros, Alejandro, ¿vale? Ve que ya está el petróleo. Nosotros, siendo pequeños, hubo la crisis del petróleo, la llamada crisis del petróleo, donde los árabes dijeron, en un momento, que esto hay que empezar a limitarlo, a controlarlo, etcétera, etcétera, esa famosa crisis del petróleo. Bueno, aquí, cuando el petróleo también pasa exactamente lo mismo. Con el petróleo que se extraía a principios del siglo XX era el que salía en estas imágenes de los pozos de cabeza de burro, estos que tienen como un martillo que va cabeceando. ¿De acuerdo? Es que esos pozos que fluían en nada, con nada que penetrases, rápidamente empezaba a subir el petróleo. O sea, era muy fácil extraerlo y con una unidad energética de petróleo obteníamos la energía con un barril, con la energía de un barril de petróleo, utilizando la energía de un barril de petróleo en extraer petróleo, extraíamos petróleo suficiente para 100 barriles. O sea, que la proporción de la energía que tienes que utilizar para la energía que puedes usar es de 1 a 100. Eso es lo que se llama retorno energético, ¿no? La tasa de retorno energético del petróleo era altísima en ese momento, pero ahora hablaban de entre 6 y 20, depende de los pozos, es el mejor de los casos, ¿no? De esos 100, 1 a 100, ahora hay 1 Arechavala. Eso es, Alex. Antonio Arechavala, muy interesante que lo sepáis. Antonio Arechavala. Pues lo que nos comentaba, ¿no? Que aquí la ley del petróleo incluso era, ahora mismo, como os digo, la mayoría están en 6, 7, 10, 1 a 10 barriles por cada unidad. En cuanto lo que te cueste un barril, extraer un barril, se acabó. No te va a merecer la pena extraerlo, ¿no? ¿Entendéis cuál es el proceso? Si te va a dar la misma energía que necesitas para sacarlo, para eso me quedo en casa y me lo ahorro. O sea, no tiene sentido. Pero lo que yo quiero que veáis es cómo él sigue una dinámica exponencial brutal, ¿no? Cómo aumenta, como el petróleo, luego está el gas natural, luego ya viene la nuclear, el hidrógeno. Pero fijaros que de aquí para arriba son otras, incluyendo la nuclear, el hidrógeno, el viento, la solar, ¿de acuerdo? Todas las otras están aquí. Pero fijaos qué porcentaje, la biomasa sigue prácticamente estabilizada, sigue igual que antes de que hubiese humanos, incluso antes de que hubiese humanos. O sea, antes de que los humanos extrajésemos otro recurso natural, la biomasa que los humanos estábamos explotando sigue y se ha mantenido, ¿no? Pero luego está el carbón, el petróleo, el gas natural, es decir, los combustibles fósiles nos han dado una posibilidad increíble, ¿no? Realmente estamos aprovechando, fijaos, también Fernando Valladares comentaba en otra conferencia, Fernando Valladares, que os he dicho
del CSIC, ecólogo, Fernando Valladares, nos comentaba que el carbón, el petróleo, el gas natural, son recursos renovables. Claro que son recursos renovables, pero llevan un ciclo de millones de años de renovación. El problema es ese, entendemos. La biomasa siempre que nos mantengamos en los límites en los que la biomasa puede regenerar, podemos seguir utilizándola, ¿no? El problema es que con el petróleo estamos consumiendo en un día lo que la Tierra ha tardado en formar 1.000.000 de años. Esa es la cuestión. Pero son renovables. ¿De acuerdo? Son recursos renovables y son recursos que, como dicen, son materias orgánicas. Es química orgánica, la química del carbono. O sea, esto no ha salido de otro lado. Es orgánico, pero lleva unos ciclos que nuestro problema es que hemos acelerado tanto el mundo que hemos roto completamente los ciclos de regeneración y de renovación, ¿no? Como os digo, fijaos, carbón, petróleo y gas natural. La inmensa mayoría del consumo energético mundial. Lo digo para que nos fijemos en que no es una transición ecológica, no es una transición hacia un consumo ecológico o hacia lo que sea, no es una transición ni a un consumo de minerales fósiles, ni a un consumo ni a la nuclear, ni a la solar, ni a la eólica, ni a ninguna. No son transiciones, son adiciones. Se va sumando esa fuente energética a otras fuentes energéticas que había anteriormente, pero no te deshaces de ellas. Lo que nos están contando ahora es como que habría que hacer una transición, tendríamos que hacer que desapareciese, ¿no? el consumo de esto, o sea, todo esto de aquí, desde aquí hasta aquí, que desaparezca de nuestro mix energético y sustituirlo por esto que hay aquí arriba, o sea, la puntita. Eso es lo que nos están planteando, ¿no? Con lo cual, pues aquí ya seremos, digo yo, que ya vamos viendo que las cosas no son tan sencillas, ni tan simples, y que no es cambiar una energía por otra, ¿de acuerdo? No es cambiar una fuente energética por otra y ya está. No es eso, porque eso, a ver si consigo dejarlo aquí, porque eso no es tan sencillo, no se hace así. No es tan simple. Pero esto, como os decía, por lo tanto, ya tenemos esas dinámicas exponenciales en la extracción de recursos minerales, entre otras cosas, una dinámica exponencial en el consumo energético, que veis que está disparadísimo, lo que nos lleva, por la segunda ley de la termodinámica, puesto que cada transformación energética, es decir, nosotros extraemos estos recursos minerales, extraemos petróleo, extraemos gas natural, extraemos carbón, para luego hacer cosas con ellos, es decir, en sí, el fin no es el petróleo o el carbón, sino lo que con el petróleo y el carbón y el gas natural se puede hacer, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, en cada transformación energética siempre hay unas pérdidas. Eso es la segunda ley de la termodinámica, la de la entropía. Es imposible saltársela. Esa es la cuestión. Siempre va a haber una pérdida energética. Entonces, ese es el problema. Fijaos, buscar una fuente, sustituir todo esto que tenemos por fuentes renovables, pues plantearos si esto cabe o esto no cabe, porque las renovables tienen otras capacidades, otras condiciones, otra cuestión. Y lo que quiero decir es que una vez que consumes, que extraes estas fuentes energéticas que nos dan ese poder calórico, la vas a utilizar. Con lo cual hay una relación directa entre consumo energético y calentamiento. Fijaos, os voy a poner una diapositiva de otro. Este hombre se llama José Manuel Moreno Rodríguez. Vale, José Manuel Moreno Rodríguez, que aquí le veis, es, bueno, a ver que lo he puesto aquí, le tengo cortado al pobre, porque eso es, ahí.
porque manejo esto y le he recortado más todavía. José Manuel Moreno Rodríguez es otro académico, otro catedrático de ecología, uno de los miembros de España en el IPCC, en el panel intergubernamental del cambio climático, que es una entidad de la ONU. De la ONU, ¿eh? Quiero decir, ese es el mayor esfuerzo de consenso científico que se ha hecho jamás. Es el panel, el IPCC, el famoso IPCC. Bueno, pues fijaos lo que nos está diciendo en esta gráfica que os muestro aquí. Esto es de una conferencia suya que podéis encontrar fácilmente si ponéis José Manuel Moreno Rodríguez Cambio Climático en YouTube. Te va a salir la conferencia que hizo el 22 de marzo en la que nos contaba qué es el IPCC, que lo veis aquí, cómo se organiza, cuáles son las conclusiones a las que ha ido, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que lleva 6 informes. El primero, o sea, empezó a trabajar me parece que en el 94 y el último ha sido este año, hace nada. ¿De acuerdo? El IPCC, que como yo os he comentado en otras ocasiones, al ser necesario el consenso científico, pues siempre tiene un contenido conservador, siempre tiene un componente conservador, que os comentaba el otro día, que la ciencia al fin y al cabo, como tiene que tener esa prudencia de asegurar, y lo que es fácil en ciencia es decir lo que no es, pero lo que va a ocurrir o lo que es mucho más difícil. Ya veíamos que al utilizar la falsación se puede decir que es falso que todos los cuerpos sean blancos, sean negros, perdón, en cuanto veas un cuervo que es distinto a los negros. Pero por más cuervos negros que veas, siempre cabe la posibilidad de que haya otro cuervo negro. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Pues a pesar de esta prudencia, fijaos, nos muestra esta gráfica aquí, que esto es escandaloso, que esto es brutal. Voy a agrandarlo, aunque le quite de en medio a él ahora mismo, porque quiero que veáis qué es esto lo que nos está diciendo. Cambios en la temperatura global de la superficie entre, fijaos, 1850, desde aproximadamente del estado que teníamos en 1850 a 1900. Fijaos qué es lo que vemos aquí. Desde antes, desde el año cero, vamos, aquí nos están poniendo los últimos 1000 años, cómo estos son los ciclos de calentamiento, enfriamiento, como decía en esta conferencia José Manuel Moreno, decía que realmente estamos en una época, sabemos que en estos últimos 2000 años pertenecen a un periodo interglaciar, que tendríamos que estar acercándonos despacito a un periodo, a una nueva glaciación, con lo cual hay una ligera tendencia al enfriamiento. Esto es lo que había hasta aquí, hasta 1850, hasta la revolución industrial, hasta este momento en el que se ve cómo se dispara, pero brutalmente, ¿no? O sea, es que fijaos que esto lo que nos está, mirad qué subidón hay aquí de 1900, ¡buah! Como en 1850, de 1850 a 1900, fijaos aquí, varía en la escala para que lo veamos, de acuerdo, mira, de 1850 a 1900 hay sus picos, pero más o menos se mantiene, pero aquí a partir 1900, 1950, y como después de la era Thatcher y Reagan, ¿vale? En los 70, como 70, 80, hace boom, y lleva el salto de mantener la temperatura en niveles preindustriales, que es esto lo que se supone la temperatura que teníamos en 1850, niveles preindustriales, y el calentamiento, que hoy día ya no está en 1,1, sino ya parece ser que hay bastante consenso en que realmente estamos bastante más cerca del 1,2, ¿no? de haber aumentado la superficie de la Tierra, de la atmósfera a nivel superficial, haber aumentado 1,2 grados. Y sabéis que nos dijeron que el riesgo que había de que se hiciese de que alcanzase, que el periodo, el intervalo seguro era manejarnos en este calentamiento, no llegar al grado y medio. Pero fijaos, José Manuel Moreno, que ha sido uno de los miembros, como os digo, pero un miembro destacado, un miembro del buró. O sea, estamos hablando de que el IPCC, que seamos conscientes, no sé si sabéis lo que es el IPCC, pero todos deberíamos saber lo que es el IPCC. El IPCC es el mayor consenso científico que ha habido jamás. De nada. Hay miles de científicos detrás de las conclusiones del IPCC. Y hay, como os digo, precisamente para llegar a consensos siempre tiene que ser prudente y siempre
siempre tenemos que estar todos de acuerdo porque se llega por unanimidad. Entonces es terrible, son negociaciones que llevan muchísimo tiempo, las conclusiones son acaloradas, las jornadas de trabajo son maratonianas, o sea, esto es la ONU trabajando, todos los países están representados en el IPCC. El IPCC no hace investigación, el IPCC lo que hace es recoger, estudiar en función de las publicaciones científicas la evidencia que hay de qué es lo que nos está ocurriendo. Eso es lo que hace el IPCC, revisa miles y miles y miles y miles, decenas de miles, cientos de miles de estudios para llegar a sacar las conclusiones. Y así ha sacado 6 informes. 6 informes ha ido sacando paulatinamente. Por cierto, calentamiento, fijaos, calentamiento a 1,1 grado ya, 1,2 que probablemente estemos ya en el 1,2. Sabéis que el máximo que nos propusimos era no pasar el 1,5, porque pasando el 1,5 no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Quiero decir, sabemos que los escenarios son catastróficos, porque todas las dinámicas exponenciales se ponen en marcha, se ponen los circuitos los de retroalimentación negativa, positiva, se disparan y no sabemos a dónde nos va a llevar. Es que una cosa debe quedar clara. Cuando hablan de cambio climático, y el IPCC habla de cambio climático, deberían hablar de caos climático. No se cambia de un clima a otro. Generamos un caos climático, ¿vale? Esa es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. José Manuel decía en esta grabación, en esta ponencia, que hizo el 22 de marzo, que podéis encontrar en YouTube muy fácilmente, poniendo cambio climático José Manuel Moreno, José Manuel, le he llamado José Ramón varias veces, no sé por qué, José Manuel Moreno, pues decía que hay varias cosas que deberíamos conocer todos, varias variables y datos sobre esas variables que deberíamos conocer todos. Cuando dicen que la Tierra se calienta 1,5 grados, que no debemos pasar del 1,5 grados de calentamiento de la Tierra, sabemos que estamos hablando de una media, ¿no? La media de calor que tiene la superficie de la Tierra, ¿sí o no? Sabemos lo que es una media, ¿no? La media es que si tú ganas 4.000 euros y yo nada, entre los dos ganamos 2.000. ¿Sí o no? Quiero decir que en esta media, fijaos, se mide, cuenta tanto el calor del polo, el frío del polo, como el calor del ecuador, ¿vale? Y entre ambos, entre toda la superficie de la Tierra, se establece una temperatura media. ¿Sabéis cuál es la temperatura media de la Tierra? ¿Lo sabéis? ¿Sabéis alguien cuál es la temperatura media de la Tierra? Estas preguntas aquí queda siempre así. Tum, 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 tum. La temperatura media de la Tierra son 15 grados. 15 grados. ¿Sabéis lo que es eso? 15 grados, exacto. 15 grados centígrados. Con lo cual, subir 1,5 la temperatura media de la Tierra, eso hace que haya zonas en las que esas subidas serán 4 y 5 grados. ¿Entendemos? Es así, ¿vale? Si hagamos una comparativa que la hace otro grande que quiero comentaros, se llama Juan Bordera, os comentaré quién es Juan Bordera. Juan Bordera es un periodista español, ¿de acuerdo? Que además es activista y trabaja colabora con Extinction Rebellion, etcétera, etcétera. Y a él, fijaos, le filtraron las conclusiones, los científicos del IPCC le filtraron este año, ¿este año fue o fue el pasado ya? Se me pasa el tiempo, creo que fue este año, creo que fue en abril, le filtraron las conclusiones que había sacado el último informe del panel intergubernamental del cambio climático antes de pasar el filtro de los gobiernos, porque luego tiene que pasar un filtro de todos los. Es decir, el IPCC es un informe pues científico, que es un tocho que solamente se leen los científicos y además cada uno el de su terreno, porque aquí hay de todo, ¿no? Entonces, y es complejo y es arduo de leer. Entonces son miles de páginas que no se las lee nadie.
se la lee, cada uno, ya te digo, se lee su parte y como tal, y ya está. Pero lo que sí es importante es el resumen que se hace para destinado a dirigir las políticas del mundo, a que los políticos se basen en esas conclusiones científicas. Entonces, esas conclusiones que se extraen de todos esos trabajos, pero los trabajos están disponibles, cualquiera puede preguntar, incluso él dice que todavía cualquier persona que no crea algo que haya allí puede preguntar o cuestionar cualquiera de las afirmaciones que haya hecho el IPCC, y los miembros del buró del IPCC están obligados a responderte. O sea, hay una transparencia total. Es como os digo, el mayor consenso científico. Una vez que los científicos ya elaboran sus conclusiones, hacen un resumen de cara a dirigir a orientar las políticas de los países, ¿no? Que al fin y al cabo son los que organizan, es el plenario de la ONU. Y antes de que eso se haga público, los países como que ponen sus objeciones, cada uno va poniendo sus cuentas, y estaban teniendo tales trabas que se lo filtraron. Antes de elaborar las conclusiones se lo filtraron a Juan Bordera. Y Juan Bordera lo publicó en Contexto, la revista de aquí, lo publicó, fijaos, y fue portada en grandes medios internacionales, en Estados Unidos, en The Guardian, en no sé qué, en Alemania, en un montón de sitios, salió en los medios la publicación y la filtración. Estamos hablando de un escándalo, es decir, ¿qué situación estaban viviendo los científicos que no se fían de que al final se pueda decir lo que estaban diciendo, porque sabían que iba a haber mucha presión, porque hay mucho dinero en juego y muchos lobbies que están presionando para que las cosas sigan igual, porque al que le va bien quiere seguir exprimiendo el limón hasta que quede la última gotita de jugo, ¿no? Y lo filtraron, lo que suponía un escándalo. ¿Aquí os habéis enterado de algo? ¿Ha salido en algún lado? Aquí tardó 15 días siendo un periodista español, el que lo había filtrado, que es un pelotazo mundial. Aquí, 15 días después, se hizo alguna reseña por ahí, pero nada. Como veis, no hay nada que se compare a la ocupación de turno para Ana Rosa, ¿no? Entonces, fijaos la situación en la que estamos, ¿no? Juan Bordera, que Alex os ha puesto ahí no sé qué es eso, si será el Twitter, yo de estas cosas supongo que será Twitter, porque esa arroba delante, ¿no? No, Alex, eso será Twitter. Ese es el Twitter de Juan Bordera, un tío interesante, ¿de acuerdo? Una persona, fijaos, ha escrito, por cierto, con el otro, con el grande, el más grande, iba a decir, el Rocío Jurado de la ciencia y el cambio climático, que es Antonio Turiel. De acuerdo, ha escrito con Antonio Turiel el otoño de la civilización. Antonio Turiel hizo Petrocalipsis y después hizo con Juan Bordera el otoño de la civilización. Fijaos que jugando con un doble juego de palabras, porque otoño en Estados Unidos se dice fall también, ¿no? Fall, que es que de alguna manera es que también significa caída. Entonces es por un lado el otoño y la caída de la civilización occidental. Esa es la cuestión. Es Juan Bordera, coautor con Antonio Turiel de este libro, que es un libro altamente recomendable, fácil de leer, y que, bueno, si alguno no lo tenéis, yo os lo puedo dejar, si alguno os pilla cerca, que os lo deje, pero si no, de verdad, es muy interesante. Lo que os comentaba, fijaos, dos cosas decía José Ramón. ¿Por qué le llamo José Ramón? Se llama José Manuel Moreno. José Manuel Moreno Rodríguez decía, hay que conocer que la temperatura media de la Tierra es 15 grados. Juan Bordera decía en algunas conferencias que tiene, que también podéis ponerlo en Twitter, Juan Bordera, tal, y te saldrá hablando en cualquier grupo, con una asociación de vecinos, con el grupo de movilización ciudadana, el que sea, ahí estará siempre dando el callo, porque es un tío cercano y asequible. Juan Bordera hacía una analogía entre la temperatura de la Tierra y la temperatura de un ser humano. Es decir, fijaos que si la temperatura de un ser humano son 36 grados, entre 36 y 37 grados, digamos que si lo comparas con la Tierra, el aumentar 1,5 grados al que tiene la temperatura de 15 grados, si tú que tienes 36 sería como aumentarte pues como 3 grados de temperatura. 3 o incluso un poquito más, ¿de acuerdo? 3 grados de temperatura. ¿Y qué le pasa a un cuerpo humano
cuando tiene 3 grados de temperatura, se mantiene con esa fiebre durante un tiempo. Pues evidentemente empieza a tener lo que él dice un fallo multiorgánico. Te empieza a fallar el riñón, te empieza a fallar el hígado, te empieza a fallar el páncreas, empiezan a fallar los distintos órganos porque se ha desestabilizado terriblemente el sistema, ¿no? A la Tierra le pasa lo mismo. Esto es lo que planteaba Juan Bordera muy acertadamente, ¿no? A la Tierra le pasa lo mismo. Y entonces se van derritiendo los polos, corre el riesgo también de que la corriente termoalina, ¿sabéis que son esas cintas transportadoras de agua en los mares que mueven y que generan las grandes corrientes, ¿no? Y que sabemos desde el cole que la corriente del Golfo es la que permite que en Europa se pueda habitar, porque si no, la latitud europea tendríamos que tener una realidad muchísimo más fría y más seca de la que tenemos ahora mismo, gracias a que viene esa corriente del Golfo que va subiendo por toda la costa este de Norteamérica y luego gira hacia Groenlandia y hacia nosotros, ¿no? Es esa corriente, esa cinta transportadora que está conectada con otras muchas cintas transportadoras que están recorriendo todo el planeta. Ponedlo por ahí y lo veréis. Sabíamos que esa cinta transportadora se para, el Amazonas empezará a emitir más carbono del que absorbe, es decir, empiezan a desestabilizarse todos. Esos son como la analogía de los distintos órganos que empiezan a fallar cuando la fiebre se te mantiene durante un montón de tiempo, ¿no? Eso era una de las analogías que os quería comentar que decía Juan Bordera. Pues fijaos, además José Manuel Moreno decía que había otro dato que había que conocer, que lo tendríamos que conocer todos, y es cuál es la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Sabéis cuál es la concentración? Las famosas partes por millón. Os voy a dar un dato. La concentración a niveles preindustriales, es decir, de 1850, que es cuando se tiene medida, eran 280 partes por millón, partículas por millón. ¿De acuerdo? 280. ¿Cuántas suponéis que tenemos ahora? ...420 partes por millón. Esa es la concentración de CO2 que tenemos ahora, actualmente. De 1850, 280 partes por millón. Comentaba también que en los últimos 800.000 años las oscilaciones de la concentración de CO2 han sido de magnitud de 80 partes por millón. Es decir, 280 más menos 80 es lo que ha habido en todo este tiempo. Y ahora tenemos 420. Es evidente, es muy, muy evidente esto que está ocurriendo, ¿no? Fijaos, os comentaba que él, José Manuel Moreno, comentaba esto en la que deja evidencia clarísimamente del origen antropogénico, de lo que nos está ocurriendo, de la situación alarmante que tenemos. Y fijaos, os he puesto también estas conclusiones que extraía. Aquí lo que quiero mostraros es la evidencia de que el panel intergubernamental del cambio climático, por ese carácter conservador que tiene la ciencia, siempre ha tenido, y por las presiones de los grupos de presión, valga la redundancia, ¿de acuerdo?, siempre ha sido como muy mojigato. Fijaos que aquí nos lo está contando qué es lo que se hizo en el informe del 2007. Decía, los impactos se han ido generalizando, comenta en esta diapositiva, y dice, la evidencia observacional, estos puntos son puntos extraídos de cada uno de los distintos informes. Dice, la evidencia observacional de todos los continentes y la mayoría de los océanos muestra que muchos sistemas naturales se ven afectados por los cambios climáticos regionales, en particular los aumentos de la temperatura, ¿vale? Es como bastante mojigatillo en el 2007. En el 2013, dice, en décadas recientes los cambios en el clima han causado impactos sobre los ecosistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. Ya dice en todos los continentes y océanos. Fijaos que aquí ya decía, muchos sistemas naturales, decían en 2007, se ven afectados por cambios regionales, en particular aumentos de temperatura. Ya en el 2013 dicen, no,
En décadas recientes, es decir, ahora está ocurriendo y no pasaba antes, los cambios han causado impactos sobre los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. Pero es que en el 2022 dice, la evidencia científica acumulada es inequívoca. Estas son frases textuales de ese resumen del IPCC que al final se publica, ¿no? Después de haber pasado todos los filtros. Y para que se pudiesen publicar cosas como esta, es para lo que los científicos filtraron el informe a Juan Bordera este año, porque sabían que si no iba a ser prácticamente imposible. La evidencia científica acumulada es inequívoca. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Fijaos que aun siendo terriblemente conservadora la ciencia, fijaos lo que nos está diciendo. Bueno, Carlos, hasta el próximo día, que te vaya bien. Esa es la cuestión, ¿no? Fijaos cómo aquí José Manuel Moreno nos comenta lo que nos comenta. Fijaos, os he puesto otra con conclusiones de las que sacaba el último informe, el informe sexto del IPCC. Dice, es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. La escala de los cambios recientes sobre el sistema climático no tiene precedente en muchos siglos a muchos miles de años. El cambio climático inducido por el hombre está afectando a los extremos meteorológicos y climáticos del mundo. Esto nos lo dice este hombre que, además, bueno, por cierto, probablemente le conozcáis o podáis conocerle porque tuvo no me acuerdo en qué programa, en directo, no sé si fue en este del Risto, que me cae fatal, pero creo que fue en él, que tuvo un rifirrafe con Esperanza Aguirre. Porque sí, no hace mucho, porque Esperanza Aguirre empezó a decir las burradas que dicen, y esto de que empezaba como que, mira, cambio climático ha habido siempre, hay científicos que dicen que esto no está tan claro, y entonces este hombre que está hablando del mayor consenso, estamos hablando de que no hay nada que tenga detrás la unanimidad de tantos científicos como el IPCC, con todo su carga de mojigatería, ¿no? Y de prudencia científica, y aún así dice esto. Fijaos cómo será la situación. Si veis a Antonio Turiel en las últimas conferencias que ha dado Antonio Turiel, es que él trabaja en el Instituto de las Ciencias del Mar en Barcelona, el Instituto Oceanográfico de las Ciencias del Mar, y bueno, hace proyectos internacionales estudiando los mares y el calentamiento de los mares y la situación de los mares por satélite, y nos decía que mira, que la situación realmente del cambio climático, la situación es mucho peor de lo que suponemos y de lo que nos están contando, y cada vez los datos lo van corroborando. Mirad, por un lado, que decía José Manuel también, por ejemplo, el frenazo que está sufriendo la cinta transportadora, la corriente del Golfo, parece que es de menor magnitud de la que se creía. Eso es un punto que por lo menos no es tan grave como se pensaba. Pero, sin embargo, hace 2-3 semanas salieron unos estudios que habían visto que otra gran cinta transportadora, la del agua más pesada de la Antártida, el agua más fría y más pesada del planeta, esa sí que está sufriendo un parón muy importante, ¿no? Y esa es motor de todas las demás, con lo cual estamos alterando, ¿no? Dentro de estas alteraciones, fijaos, porque si algo queda claro, dice, mirad lo que dice aquí, el cambio climático inducido por el hombre está afectando a los extremos meteorológicos y climáticos del mundo. O sea, lo que está diciendo es que además las realidades meteorológicas se vuelven mucho más extremas. Fernando Valladares, que ya os he comentado antes, en una de sus conferencias decía, mira, hay una realidad física, y es que cuando la atmósfera está más caliente, la atmósfera es capaz de acumular más agua. Se está variando la proporción de agua entre la atmósfera, la hidrosfera, que es la parte líquida de la Tierra, y el agua que fluye helada, sólida en los glaciares, y la que fluye por los ríos, ¿de acuerdo? Se están variando las proporciones. Hace en esta última semana me han llegado al móvil, digo, si esto siguiese, pues haría una sección de me ha llegado al móvil, como en plan Broncano y la vida moderna, ¿no? Me ha llegado al móvil. Pues me ha llegado al móvil, fijaos, un montón de noticias relacionadas con
con un descubrimiento, que era una publicación científica que hablaba de que se ha variado el eje de la Tierra como 80 centímetros. ¿Sí o no? No sé si os ha llegado, porque son muy escandalosos diciéndolo, ¿no? Por el desplazamiento de las masas de agua, por el vaciado de los acuíferos. El vaciado de los acuíferos al final ha hecho que dice, ha variado en 80 centímetros. Esto que puede quedar escandaloso, parece ser que hay un movimiento, que es la nutación. La Tierra en realidad es como una peonza que va dando, y entonces esa peonza va cabeceando de vez en cuando. Hay varios movimientos, además del de traslación, del de rotación, hay más, ¿no? Después del cole hay que conocer algo más. Y uno de ellos, fíjate, es esta nutación que se va dando y que vas teniendo unas vibraciones en las que va cambiando esto. Estas nutaciones tienen oscilaciones a veces de 300 metros, con lo cual 80 centímetros no es tan escandaloso. O sea, cuando te dicen varía el eje de la Tierra, parece que estamos teniendo un cataclismo. No, es parte, es decir, no es tan fuerte. Pero fijaos, lo que sí decían es que era responsable este vaciado de los acuíferos terrestres, del agua subterránea que tenemos en la Tierra a nivel mundial. No está pasando solo en Doñana, a nivel mundial. Este vaciado de los acuíferos ha aumentado en 7 milímetros el nivel del mar. Es que el nivel del mar ha aumentado unos 20 centímetros ahora mismo, ya se sabe que ha aumentado unos 20 centímetros en vertical, en costas, hay algunas en las que suponen bastantes metros, pero estos 7 milímetros, fijaos, 7 milímetros de toda la superficie de los océanos terrestres, del 90 y pico al 2000, algo que habían estado midiendo, era en ese tiempo en el que había aumentado 7 milímetros. 7 milímetros en toda la superficie de todos los océanos es mucha agua que no tenemos para beber. Que eso lo que significa es que se ha roto ese ciclo de recuperación y de vuelta del agua, de evaporación, de lluvia, de acumulación en glaciares, de discurrir por ríos y arroyos y llegar a los mares. Ese flujo de agua, fijaos, nos lo estamos cargando ya estamos haciendo, si ha aumentado 7 milímetros, supone que todo ese agua no se está recargando en los acuíferos, es decir, los acuíferos no están recargando el agua suficiente. Y aquí también podemos tener ese problema de retroalimentaciones positivas, ¿vale? Porque fijaos, que no es para que extraemos agua de los acuíferos, pero si la Tierra se calienta, también se evapora más agua. Como digo, están cambiando las proporciones, es decir, la atmósfera acumula más agua de la que acumulaba anteriormente. Hay más agua en estado gaseoso de la que había, hay menos agua en estado sólido porque se están derritiendo los polos y hay más agua en estado líquido, ¿de acuerdo? Pero en estado líquido y salado, puesto que los acuíferos no vuelven a recargarse, y tanto es así que han hecho que aumente agua que antes estaba en los acuíferos, ahora es responsable de 7 milímetros de esos 20 centímetros que ha aumentado el nivel del mar. Imaginaos lo que es esto, ¿no? Y la temperatura de los océanos en concreto también asciende, igual que lo hace el planeta. La temperatura de los océanos está ascendiendo. Si escuchas a Turiel, Javi, que es el especialista en esto, además él es físico, alucinarás, o sea, está aumentando. Hay noticias también este año de que se han batido los récords de temperatura pero todos lo hemos vivido, ¿no? Lo has ido a bañarte en el Cantábrico siendo caldo, o sea, cuidadito, estamos teniendo, y eso está teniendo unas consecuencias, ¿no? Pero fíjate, la temperatura en la atmósfera, el mar es más... Sabemos que el mar tiene una inercia térmica mayor, mantiene muchísimo más la temperatura, ¿no? Por eso las zonas de costa tienen unos climas bastante más suavizados, porque el mar no tiene esas oscilaciones térmicas. En las zonas de costa, aunque estén más al norte, fíjate, es mucho más difícil que nieve, que justo a pie de playa. O sea, los fenómenos, el frío extremo, el calor extremo, se suavizan bastante porque el agua mantiene muy bien la temperatura, y eso hace que el calentamiento del océano pero no está siendo del grado con 2. Se está viendo calentamiento y crucemos los dedos. Si sube el agua del mar a 1,2 grados de temperatura media, estamos hablando que en la atmósfera ya estaríamos muy cerquita de los 2 grados, o sea, habríamos superado el grado y medio seguro. O sea,
es muy, muy peligroso, ¿no? Y se está haciendo, claro, se está calentando todo. Eso es una realidad. Otra de las cosas, fijaos, paradójicamente, que pueden ocurrir, es decir, como os digo, es un caos climático, no es un calentamiento, no es un cambio de clima. No es que ahora nosotros vayamos a tener clima que antes tenían los que estaban más al sur y los que están más al norte van a tener el que teníamos nosotros. No, es que se está desestabilizando todo, ¿de acuerdo? Fijaos que lo que comentan aquí es que cada vez habrá más frecuencia y de mayor intensidad eventos climatológicos extremos. ¿Y por qué ocurre esto, entre otras cosas? Pues como decía Fernando Valladares, por un lado, porque por un lado, porque una atmósfera más caliente es capaz de acumular más agua y más energía, y cuando desprende mucha más agua en el mismo tiempo, por lo tanto son lluvias más torrenciales. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Hemos tenido una primavera con tormentas de verano. Así, ¿no? Pero es que hace 2 días, o sea, ayer llegó Raquel de trabajo asfixiada, pero antes de ayer estaba helada. O sea, es que esto es así, ¿no? Los cambios, fíjate, son síntomas a ver, siempre ha habido, ¿no? Pero ahora es de una intensidad y una magnitud que hasta ahora no se ha vivido. Ya nos lo está diciendo aquí. Y otra cosa otro de los fenómenos que pueden ayudar a explicar estos cambios bruscos que estamos teniendo nosotros es, por un lado, como digo, ese hecho de que la mayor temperatura de la atmósfera acumule más agua y más energía y caiga más violentamente y en menos tiempo, que sean las lluvias más torrenciales, menos lluvias, menos días de lluvia, pero más concentrados y más bestias y más torrenciales y de más cantidad de agua. También existe, ¿conocéis lo que lo que es la corriente en chorro, la jet stream? ¿Os suena de algo? Alguien, la corriente en chorro, los de navegación aérea, los pilotos lo conocen perfectamente. Si hay alguna azafata por aquí entre en el público, sabrá que existen varias corrientes. Fijaos, la corriente en chorro, mirad, si esto es, vamos a aprovechar, para aprovechar la pizarrita un poco, ¿vale? Vamos a ponernos aquí. No. Bueno, que se me va. A ver cómo era esto. Esto era así. Esto era así, ¿no? Ahí. Mirad, aquí está. La corriente en chorro, bueno, pues fijaos, si tenemos un planeta, ¿no?, que es esférico, sí, sabemos que la Tierra es esférica, ¿no? Eso es un punto a tener en cuenta. Que digo que estoy dando por supuesto que partimos de unos consensos y que ya lo sabemos, ¿no? Los que tenéis una cierta afición a la ciencia, pues sabremos que no seréis terraplanistas, ¿no? Eso es así, como estamos en el momento en el que estamos, eso es otra cosa, por ejemplo, de hemos sido engañados, que decía antes. De terraplanistas, estamos en el momento en el que hay más terraplanistas en la historia de la humanidad, ¿eh? O sea, eso de que cuando Colón se arriesgó, al mismo tiempo demostró que la Tierra era redonda, eso ya lo sabían desde los griegos, ¿no? Desde los griegos, o sea, Ptolomeo, etcétera, etcétera, los estudios astronómicos lo sabían. Eratóstenes, en el 250 a.C., fijaos, ya hizo un cálculo muy aproximado de cuál es el radio de la Tierra, ¿no? De la superficie esférica. Eso se sabía. Y fijaos, evidentemente, todo en la Edad Media dicen la gente se creía que la Tierra era plana. Pues no, señores, la gente que tenía una cierta formación o los que eran pescadores o navegantes sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Tan simple como para que a toda persona que había ido en un barco lo suficientemente alejado de la costa sabía que cuando se acercaba a la costa se veía antes la torre de la iglesia que la arena de la playa. Es así de simple. Es que porque la Tierra era redonda, y eso es una evidencia que todos lo sabían. O sea, que no es ahora cuando hay más terraplanistas, pero bueno, porque vivimos en un momento realmente excepcional y en el que cualquier subnormal además puede decir lo que le dé la gana. Eso es así, ¿no? Pero fijaos que eso era evidente. Bueno, pues la Tierra, que fijaos que es redonda, ¿no? La Tierra, la esfera de la Tierra, si tenemos... Fijaos, esta sería la Tierra dura y líquida, lo que conocemos como Tierra. La atmósfera, fijaos, la atmósfera también, mira,
Digamos que la atmósfera tiene, sabemos que la Tierra, desde el cole, la Tierra es una esfera achatada por los polos, ¿no? Pues la atmósfera también tiene un cierto achatamiento por los polos. Aquí le he hecho un gorrito, pero en realidad es un achatamiento. La atmósfera también tiene un cierto achatamiento por los polos, es decir, en las zonas del ecuador, aunque solo sea porque va girando y va haciendo, ¿no?, en el movimiento de rotación, las zonas del ecuador, la atmósfera es más ancha, tiene más más gruesa, por así decir, y en las zonas de los polos es más estrecha. La capa inferior de la atmósfera, en la que se producen los fenómenos meteorológicos, en la que se da la vida, etcétera, etcétera, se llama troposfera, ¿de acuerdo? La troposfera es una capa que, como igual, ¿vale? Lo estoy dibujando solamente ahí en esa mitad. Es como que en los polos tiene pues como un espesor de unos 7 kilómetros y en el Ecuador ronda los 12-14 kilómetros a la altura del Ecuador. Esa es la troposfera. La estratosfera va después de la troposfera. Y entre la troposfera y la estratosfera hay una capa que se llama tropopausa. Fíjate tú, ya sabéis que no son muy originales poniendo nombres. Muy bien, pues en esta tropopausa, que es esta parte que separa la estratosfera de la troposfera de la estratosfera, ¿de acuerdo? Fijaos, ahí se forman unas corrientes, unos ríos, porque daos cuenta que la atmósfera, los gases, el aire, al fin y al cabo es otro fluido, como el agua, menos denso. De hecho hay vapor de agua, ¿no? Menos denso que el agua líquida, pero al fin y al cabo es otro fluido. Los barcos flotan en el agua, los aviones flotan en el aire. Eso sí, el globo resulta que flota porque es menos densa, pero es otro fluido. Entonces, fijaos, hay 4 corrientes que vienen tal que una como esta altura, otra, hay dos subtropicales, fijaos, hay 2 subtropicales y 2 polares. Hay 2 corrientes en realidad hay una quinta que sería aquí, en el Ecuador. Entonces la del Ecuador va en dirección oeste, ¿vale? Pero todas las otras van en dirección este. Todas las otras van en dirección este, que es la dirección en la que gira la Tierra, ¿de acuerdo? Esos son corrientes, son como ríos de aire, al fin y al cabo, que llevan y que separan, fijaos, las distintas, separan la región polar de las regiones templadas, de las regiones tropicales, o sea, hacen, al fin y al cabo, de grandes contenedores, son grandes barreras, igual que un río grande evita o limita el paso de poblaciones, pues aquí igual los vientos suelen, o sea, esto influye sobre ellos. Como digo, estas corrientes en chorro las conocen bien los pilotos, puesto que es una de las razones, fijaos, cuando pueden coger una corriente en chorro a favor, con viento de cola, en su trayectoria tardan muchísimo menos. Es evidente, es por lo que en la mayoría de las ocasiones los vuelos hacia el este tardan menos, o sea, duran menos que los vuelos hacia el oeste. ¿Os lo habéis planteado alguna vez por qué ocurría esto? Pues ocurre por esto. Entonces, fijaos, esto que son como ríos al fin y al cabo y delimitan y separan el movimiento de grandes masas de aire a distintas latitudes de la Tierra, estas, cuando la corriente es fuerte, igual que un río, cuando el río baja con una corriente fuerte, la corriente en chorro de aire también es fuerte y es recta, y mantienen esto. Pero cuando la corriente se debilita y con el calentamiento se debilitan, estas corrientes en chorros empiezan a hacer meandros, ¿de acuerdo? Ya no van a ser ese chorro ya va a empezar a hacer como los ríos. Fijaos, eso es lo que hace una corriente, para que tengamos una idea. Y cuando este chorro viene hacia abajo, al final nos está metiendo una masa polar en una zona a la que no correspondería y se forman los fenómenos similares a la gota fría. Eso es una de las causas por las cuales ese debilitamiento de estas corrientes, que ya se ha visto, ha habido noticias no hace tanto, se ha bifurcado en varias la corriente. De vez en cuando esto ocurre, es decir, más o menos van oscilando. El problema es que cuando pasa determinado momento se empiezan a oscilar demasiado más y demasiado más de lo normal, y eso provoca una inestabilidad climática alta, ¿no?
Entonces, fijaos, esta corriente en chorro también ayuda a explicar por qué tenemos de alguna manera esos fenómenos climáticos cada vez más extremos, tanto de calor porque viene por rotura de la corriente subtropical, como de frío porque viene por la rotura de la corriente de la jet stream polar, ¿no? De la corriente en chorro polar. Fijaos, todas estas cosas, cómo nos van haciendo entender un poquito más cuál es esta realidad tan compleja. A ver si consigo meterme en vereda aquí. Ahí estoy. En fin, a ver qué teníamos aquí. Lo último os comento, lo último de José Manuel, fíjate, es que nos está comentando en esta imagen que podéis ver de esta conferencia, en esta captura que hice de esta conferencia. Aquí está viendo cuál es el impacto que se está produciendo en los ecosistemas terrestres y en los ecosistemas marinos, los distintos ecosistemas, ¿no? Y los distintos impactos, ¿no? Sobre la pérdida de biodiversidad, mortalidad de los árboles, cambios en la estructura del ecosistema, incendios forestales, pérdida de carbono, ¿vale? El calentamiento de las áreas de coral, la pérdida de bosques de algas pardas, de kelps, etcétera, etcétera. Como veis, esto es lo que ocurriría, fíjate, esta es la situación sin calentamiento, esto es lo que está ocurriendo, porque además hay otras muchas amenazas que están sobre el ecosistema, ¿no? También está la contaminación, la acidificación. Fíjate que hay una relación también de acidificación, se va acidificando más el mar por el exceso de dióxido de carbono, como es lógico, ese carbono se transforma en carbónico y va acidificando el mar con todos los cambios, ¿no? Esto, como veis, aquí pone hay riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo indetectable. Y como veis, fijaos, si subiese a 2 grados, fijaos en qué situación, esto es cuando ocurre, qué es la posición de si ascendemos a 2 grados, cuál es la catástrofe. Y esta es la confianza, cuando te ponen 1 punto, 2 puntos, es una confianza pobre en la afirmación que están diciendo, medio. Todo esto son conclusiones del panel del famoso IPCC, ¿de acuerdo? 3 puntitos es alta confianza y muy alta confianza con 4 puntitos, ¿no? Hay algunos que hay una confianza altísima, como aquí con los bosques de kelps, fíjate, o aquí en lo que está viendo las praderas marinas, ¿no? La amenaza que hay sobre las praderas marinas. La cuestión, y para terminar, que ya nos hemos tirado un montón de tiempo, me he tirado el rollo ya, aunque no os veía y no sabía si estabais aquí, me he tirado un montón de tiempo y tampoco es para daros mucha turra, y tampoco quiero que nos deprimamos bastante, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Y para terminar, pues con esta reflexión, cómo está afectando a todos los ecosistemas, y hay que hacer un recordatorio de que el ser humano es un animal que ha vivido y que ha nacido y ha evolucionado como parte de un ecosistema. Y si el ecosistema se acaba, el ser humano se acaba. Se acaba el ser humano como conocemos, ¿de acuerdo? Ya los ecosistemas se reconstruirán, harán otras cosas, pero nuestro modelo de ser humano, que ahora mismo es un ser humano con un modelo además social y cultural muy importante, está en peligro. Tenemos que empezar a plantearnos por lo menos a ver cuál es la realidad, y a partir de aquí ya veremos qué más cosas se pueden hacer, ¿no? El próximo día nos metemos, si os parece, a ver qué ocurre con el tema de la energía, etcétera, etcétera, para completar esto. Resumiendo, hemos visto la problemática de las dinámicas exponenciales, hemos visto cómo se están agotando, cómo se están sobreexplotando los recursos minerales y los recursos naturales, cómo ha aumentado exponencialmente también el consumo energético, cómo esto ha afectado al calentamiento y cómo este calentamiento, entre otras muchas, está dificultando o poniendo en riesgo la estabilidad de nuestros ecosistemas, que son vitales para nosotros.
No nos olvidemos de que somos un animal, ¿de acuerdo? Y de que estamos aquí. La solución no es coger una nave con Elon Musk e irnos a otro planeta, puesto que en otro planeta no hemos evolucionado en otro planeta, adaptándonos a esa realidad de ese planeta. Yo quiero este planeta, yo quiero el mío, no quiero irme a Marte a ser infeliz dentro de un traje espacial. Quiero vivir aquí, quiero tomar el sol, quiero bañarme en la playa, quiero cantar, quiero... soy terrícola, ¿de acuerdo? Soy terrícola. Esa es la conclusión de hoy. Espero que no nos hayamos aburrido en exceso y nos veremos la semana que viene si consigo entender cómo va esto del Twitch y esas cosas. Hasta otra, muchachos. Voy a detener la grabación.